Lo que vemos en pantalla es algo que nunca queremos ver, pero que ocurre generalmente durante sismos muy elevados. Es por ello que ahora vamos a ver 12 fallas más comunes en los edificios debidas a sismos. Número 1. Tallos en tabiquería como son el ladrillo, vidrios, cornisas y parapetos debidas a estructuras muy flexibles, es decir, con poca rigidez lateral y sin un detallado especial para estos. Cuando hablamos de daños en tabiquería, como vemos en la imagen, estamos hablando de daños en el muro del ladrillo, por ejemplo, ¿no? Daños, acá tenemos un parapeto, daños en estos parapetos. Y para los que no conocen lo que son las cornisas, son esta parte de acá, ¿no? Que vemos acá en esta parte superior. Estas son las cornisas. El conjunto de todos estos elementos no estructurales debe de tener un buen detalle constructivo, puesto que estos elementos pueden causar en acciones sísmicas daños a los habitantes, porque se pueden desprender, ¿no? Número 2. Elementos con poca capacidad resistente en una dirección, como vigas chatas y columnas con poco peralte en la dirección secundaria. Es decir, como vemos en este plano, tenemos columnas peraltadas hacia esta dirección, ¿no? Pero no tenemos columnas peraltadas hacia la otra dirección. Sabemos que este es un sistema de pórticos, donde tenemos vigas principales en esta dirección y vigas chatas en la otra dirección, por lo cual este criterio es obsoleto para un país sísmico, puesto que un sistema de pórticos sabemos que trabajan columnas y vigas y tienen que trabajar en ambas direcciones, ¿no? En dirección X y Y. Y en este caso solamente le dan importancia a una sola dirección. ¿Qué pasa si viene el sismo en la otra dirección? Pues no tiene la resistencia necesaria para soportarlo. Como vemos en esta imagen, tenemos vigas peraltadas en esta dirección. Tenemos vigas peraltadas y acá no presenciamos las vigas. Por ejemplo, acá debería haber una viga, ¿no? De acá a acá y de acá a acá también. En el fondo también debería haber vigas, pero no se aprecia porque son vigas chatas, lo cual no está correcto en un sistema de pórticos. Número 3. Columnas colapsadas en edificios aporticados con vigas mucho más fuertes que las columnas. Como vemos acá en esta imagen, tenemos vigas más grandes, más fuertes en este eje que estas columnas, ¿no? Sobresalen incluso. Suelen a veces construir esto, ¿no? Generalmente en las autoconstrucciones suelen haber muchos errores de este tipo. Y acá, como vemos, este peralte es más grande que el peralte de la columna, ¿no? Por lo tanto, tampoco está bien. Tenemos que hacer valer la preposición de columna fuerte y viga débil. Teniendo estas vigas muy peraltadas, se consigue obtener mayor rigidez lateral, pero si estas columnas son más débiles que las vigas, se van a formar rótulas plásticas en sus extremos de estas columnas, ¿no? Que lo correcto sería que se formen rótulas plásticas en los extremos de lo que son las vigas. Esto ocasiona gran deformación lateral que ocasiona fallas irreparables, ¿no? Puesto que la columna cae, como es la base principal, va a caer todo, ¿no? Falla número 4. Edificios con asimetría en planta producida por elementos estructurales o tabiquería dispuestos asimétricamente que cambian el comportamiento de la estructura. Cuando hablamos de simetría, nos referimos a esto de acá, que es, por ejemplo, tenemos este edificio y lo partimos a la mitad en ambos sentidos. Tenemos que ver que esta parte de acá sea igual que esta otra parte de acá, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta placa para lo que vendría a ser un ascensor, probablemente. Entonces tendríamos más o menos algo como esto, ¿no? Tendríamos una placa, sus columnas acá. Y acá tenemos 4 columnas, más o menos así. ¿Y qué es lo que pasa si lo partimos por la mitad? En esta parte vemos que va a ser igual a esta parte, pero si lo partimos por la mitad en la otra dirección, esta parte no va a ser igual a esta parte, ¿no? Acá va a contener placa y acá no va a contener una placa, lo cual puede generar algún efecto de torsión acá. Lo mismo sucede con estas edificaciones, ¿no? Que no son simétricas. Acá también, si partimos, nos quedaría, por ejemplo, partimos acá, tenemos esto de acá, estas placas acá, y acá solo tenemos este pedacito de placa, ¿no? Lo cual no vendría a ser simétrico. Número 5. Columnas falladas por efecto de columnas cortas. Acá tenemos
el famoso efecto de columna corta, ¿no? Que se forma en esta parte por la presencia de estos tabiques de ladrillo con ventanas altas. Estos tabiques que están restringiendo esta parte de la columna, están restringiendo su deformación, por lo tanto se va a tomar como fuera una columna de mayor rigidez, por lo tanto esta parte va a resistir los mayores esfuerzos. ¿Y qué va a pasar? Va a fallar. Como vemos acá en la imagen, de esta forma fallan las columnas cortas, generalmente en construcciones de instituciones educativas. Número 6. Edificios con aberturas muy importantes en las losas y que ocasionan un comportamiento no unitario de la estructura. Caso de edificio con puentes que unen dos zonas de su planta, como vemos en esta imagen, o con losas que no permiten aportar rigidez como para considerar la existencia de un diafragma rígido, como vemos en estas dos imágenes. Acá la existencia de diafragma rígido es prácticamente imposible por la gran abertura que existe, ¿no?, en estas losas. Por lo tanto, si no se tiene un diafragma rígido, lo más probable es que sea un diafragma muy flexible, ¿no? Número 7. Edificios con formas rectangulares muy alargadas, donde los efectos de torsión accidental son importantes. Los edificios muy alargados usualmente también tienen la hipótesis de diafragma rígido, que van a perder validez, y que también estos edificios muy alargados, que por su tamaño el movimiento durante un sismo es diferente, por ejemplo en esta parte de acá que en esta parte de acá, no puede ser diferente, y lo que puede ocurrir es el colapso del edificio. Por lo tanto, cuando se tiene edificios muy alargados, se recomienda hacer una fonda sísmica por la mitad, ¿no?, o en 3 partes, también depende si es demasiado alargado también, para que se pueda diseñar como estructuras independientes. Número 8. Edificios con formas en L, donde la asimetría en planta genera esfuerzos importantes debido al giro o torsión. Como vemos en esta imagen, las zonas de concentración de esfuerzos van a ser estas partes de acá y esta parte de acá, lo cual va a provocar la falla, ¿no?, que también puede provocar la torsión generada por excentricidad, haciendo que los miembros estructurales más alejados se vean sometidos a esfuerzos mayores. 9. Edificios con reducciones en planta importantes y asimétricas, con elementos estructurales que no continúan en pisos superiores, ocasionando discontinuidades y cambios bruscos de rigidez. Como vemos acá, tenemos edificios asimétricos verticalmente, por lo cual esto se genera gran concentración de esfuerzos en estos pisos específicamente, acá, 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 y acá vemos cómo colapsa. Esto es lo que denominamos aleteo, y que esto puede ocasionar un colapso ya sea parcial o total. Número 10. Edificios con muros o placas que se eliminan en el primer piso, concentrando demandas de ductilidad excesivas para columnas del primer piso. Como vemos en imagen, los muros o las placas ya no están en este primer piso, por lo tanto este primer piso va a tener mucho menos rigidez que estos pisos superiores, generando grandes deformaciones en esta parte, ¿no?, del primer nivel, lo que va a provocar la falla obviamente en el primer nivel y va a colapsar de esta manera, como vemos en esta imagen. Número 11. Vigas muy cortas ubicadas entre dos muros o placas, donde se generan fallas por cortante en las vigas. Estas vigas, cuando son muy cortas, generalmente fallan por corte, ¿no?, con lo cual se recomienda conformar un sistema de muros acoplados constituidos por vigas de acople, como vemos en esta imagen. Lo que pasa es que viviendas, por ejemplo, si tienen esta configuración, no va a ser posible hacer vigas de acople, puesto que son muy caras, y como tienen un detalle tan extenso, es probable que lo haga mal o que no lo haga simplemente por el precio mismo, a excepción de que sean obras muy grandes en las cuales sí pueden hacer esto. Número 12. Choque entre edificios provocados por la ausencia de una fonda sísmica. Como vemos en esta imagen, vemos la ausencia de fondas sísmicas que debe haber entre edificios, ¿no? Esa fonda sísmica se calcula debido a la altura, con lo cual nos sirve esta fonda sísmica para que al momento de que haya un sismo, que estos edificios suelen desplazarse, no choquen entre sí, ¿no? Pero si se chocan entre sí, pues va a provocar que alguno de ellos colapse o todos colapsen.
Lo correcto sería, como vemos acá, han dejado ya una distancia considerable para que puedan desplazarse libremente estas edificaciones. Como una conclusión general podríamos decir entonces que las fallas en su mayoría provienen de sectores en que se producen cambios bruscos de las propiedades resistentes, principalmente de lo que es la rigidez, o de problemas de estructuración, diseño o construcción de los profesionales o personas encargadas de los proyectos de las edificaciones.